Romanos capítulo 2, versículos 1 al 16. La palabra del Señor dice así: Por tanto, no tienes excusa tú, quienquiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú, que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente, y también los gentiles. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles, porque Dios no tiene favoritismos. Todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi Evangelio. Esta es la porción que el Señor quiere que leamos y que consideremos en esta mañana. En el estudio del capítulo anterior, el apóstol vimos que en el último versículo nos habla de que hay una conciencia universal, o sea, todas las personas tienen conciencia del juicio de Dios. Todas las personas saben que Dios juzgará todo el mal de todas las personas. La profundidad de la maldad del hombre se ve en el hecho de que, aunque conoce esto, aunque el hombre sabe que tendrá que afrontar el juicio de Dios, no solamente continúa haciendo esas cosas que van a ser juzgadas por Dios, sino que también lo hace con deleite. Eso hace más grave el juicio. El hombre se deleita en hacer aquello que es contrario a la ley de Dios. Y de hecho, dice que incluso anima a otros, jalea a otros para que pequen. Pero vemos como el apóstol termina ese primer capítulo diciendo que para tales personas no habrá escapatoria. Toda persona tendrá que comparecer ante el tribunal de Dios. Eso es algo que está fijado, es algo que está señalado. Y lo que hace el apóstol a continuación es explicarnos cómo será ese juicio de Dios. Recordemos que el apóstol lo que está haciendo en esta carta es presentar el Evangelio. Y lo primero que nos dice, que el Evangelio, que son buenas noticias, es ¿por qué son buenas noticias? Son buenas noticias porque la situación del hombre es tremendamente mala. El hombre vive en pecado y está abocado al juicio de Dios. Así que en estos versículos que hemos leído esta mañana, el apóstol nos habla del juicio. Y hay 4 cosas principales que nos dice en esta porción, que son 4 puntos que consideraremos en esta mañana. En primer lugar, el apóstol nos va a decir que todos los que merecen ser juzgados serán juzgados. Todos los hombres serán juzgados. Y eso lo veremos en los primeros 3 versículos. Luego en los versículos del 4 al 10 nos aclara que el juicio será
conforme a las obras de cada persona. Nadie será juzgado por los pecados de otro. Nadie será juzgado por las obras de otro. Y nadie será juzgado por ti. Tú serás juzgado por tus pecados. Lo tercero que nos va a decir el apóstol en los versículos 9 y 10 es que en ese juicio que vendrá, Dios es imparcial. Dios no tiene favoritismos de ningún tipo, ni por raza, ni por sexo, ni por inteligencia, ni siquiera por religión. Dios va a hacer algún tipo de excepción. El juicio será basado en la imparcialidad de Dios. En cuarto lugar, en los versículos 12 al 15, veremos cómo el juicio estará basado en una norma. Y esa norma es la ley de Dios. No está basado en nuestro criterio de lo que está bien o de lo que está mal, ni del criterio personal, ni del criterio colectivo de una sociedad, de un segmento de la sociedad que decide que en este momento esto es permisible o que esto es punible. No. La norma, la regla, el estándar del juicio será la ley de Dios. Y luego haremos un pequeño punto final viendo algunos detalles más en el versículo 16 sobre este juicio de Dios. Así que esos son los 4 puntos que vamos a ver en esta mañana. El primero, como hemos anunciado, es que todos los que merecen ser juzgados serán juzgados. Fijaos lo que dice el apóstol en el versículo 2. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Fijaos que el juicio no es conforme a lo que le gusta o no le gusta a los hombres. Será según la verdad. Será estrictamente de acuerdo con los hechos que se juzguen. No con supuestos, no con interpretaciones, sino que será según la verdad. Imagina a una persona que haya escuchado todo lo que el apóstol dijo, todas las vilezas, todas las maldades, todos los pecados que el apóstol menciona en el capítulo 1. Habla de hechos vergonzosos, de homosexualidad, de injusticia, de fornicación, de perversidad, de envidias, homicidios, murmuraciones, desobediencia a los padres. Imaginaos que una persona escucha todo eso y se queda horrorizada y se queda consternada y dice, ¿es posible que haya personas que vivan de esta manera? Bueno, pues cuando uno se asombra por el pecado de otros, está condenando ese pecado. Está diciendo, hay que ver cómo es posible, vaya niño desobediente, vaya marido tan malo que ha cometido adulterio, vaya persona tan cruel que ha asesinado a otra, ¿verdad? Nosotros emitimos un juicio. Nos quedamos en shock cuando leemos estos últimos versículos del capítulo 1. Ahora, lo paradójico, lo que nos dice aquí el apóstol, es que la misma persona que se queda asombrada del mal que hacen otros, también es culpable de las mismas cosas. Por eso, el apóstol da respuesta a una pregunta que podíamos nosotros formularnos. ¿Escapará una persona al juicio porque es capaz de distinguir el pecado que otros cometen? No, esa persona que es capaz de juzgar a otros, ella también será juzgada. El juicio será de acuerdo con los hechos y según la verdad. O sea que el hecho de que yo sea capaz de conocer el bien y el mal y distinga cuando una persona hace lo bueno y cuando una persona hace lo malo, eso no me exime a mí mismo del juicio. Yo mismo seré juzgado de la misma manera que yo juzgo a otros. Y es por eso que con una persona así en su mente, Pablo escribe lo que dice en el versículo 1. Dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quieras que seas tú que juzgas. Porque resulta que el mentiroso juzga al adúltero, y el adúltero juzga al homicida, y el homicida juzga al mal hijo, y el mal hijo juzga al desobediente. Pero dice el apóstol, tú, quien quiera que sea, juzgues en los demás lo que sea,
tú también eres culpable, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. A esa misma persona, el apóstol le escribe en el versículo 3, ¿y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? La consecuencia de estas preguntas retóricas del apóstol es no. Todas las personas que merecen ser juzgadas serán juzgadas. Cada uno por lo suyo, pero todas serán sujetas al juicio. Claro, cuando el apóstol dice esto, lo dice porque tiene en mente principalmente a los judíos. Los judíos que tenían el conocimiento de la ley de Dios, de ese estándar, de esa norma por la cual todos los hombres han de ser juzgados, como ellos la tenían, pensaban que estaban en mejor posición para juzgar a otros y que porque ellos la tenían, no eran sujetos del propio juicio. En nuestra sociedad lo hemos visto en los últimos meses, ¿verdad? Jueces que son juzgados por otros. Están siendo juzgados por otros. Porque el hecho de que un hombre imparta justicia no quiere decir que él esté por encima del cumplimiento de la ley. Bueno, pues eso es un poco lo que el Señor le dice a los judíos. Vosotros os habéis convertido en jueces de otros. Recordad que con el mismo juicio con que juzgáis a otros, vosotros también seréis juzgados. Así que esto se aplica no solamente a los judíos, sino también a los cristianos, a todas las personas que creen que están haciendo el bien. No importa cuál sea tu existencia, creas o no creas en Dios, todos seremos juzgados. En segundo lugar, hemos anunciado que nuestro segundo punto es ver que cada uno será juzgado según sus obras. Y esto lo enseña el versículo 6. Fijaos que dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. El juicio será en proporción directa a las obras de cada persona. Las obras determinarán la sentencia o la recompensa. Cada uno recibirá en proporción directa con lo que ha hecho. Y fijaos que esto no es un versículo o es una idea que aquí el apóstol se esté sacando de la manga. No, ya él está citando otros pasajes de las Escrituras. Y es bueno que en este momento nosotros miremos otros pasajes, siquiera solamente leer algunos versículos donde vemos cómo el Señor una y otra vez nos dice eso. Por ejemplo, en Proverbios 24:12 dice, porque si dijere, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Dice que Dios pesa los corazones y dará a cada uno según sus obras. El Señor en Mateo 16:17 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aún, uno de los últimos versículos de la Biblia, el Señor nos recuerda este mismo principio. Dice, aquí yo vengo pronto, Apocalipsis 22:12, y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y fijaos que esto es así porque las obras de cada uno son un reflejo de lo que cada uno es. Lo que yo hago es un reflejo de lo que yo soy. De la abundancia del corazón, dice el Señor, habla la boca. Por eso tenemos una pista de cómo son las personas por lo que hacen, ¿verdad? Que nosotros nos atrevemos a juzgar a las personas por lo que hacen, porque lo que hacen nos da una pista clara de lo que hay en sus corazones. Ahora, fijaos en los versículos 4 y 5. Dice, o menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Fijaos,
El hombre piensa que no tendrá que dar cuentas a Dios, que no tendrá que ir a juicio delante de Dios. Y mientras que hace, continúa pecando, continúa haciendo obras de maldad. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 5. Por su dureza y por su corazón no arrepentido. De la abundancia de su corazón vienen las actuaciones. El hombre actúa en pecado porque su corazón está lleno de pecado. Ahora, el apóstol aquí hace mención de esta persona que piensa que Dios es un blando, porque dice que va a traer juicio y al final nunca lo trae. Pero el apóstol dice, si Dios está demorando el juicio, es para darte una oportunidad para el arrepentimiento, para que haya un cambio de corazón en tu vida que lleve a un cambio de actitudes en tu vida, para que dejes de ser una persona impía que hace injusticia y llegues a ser una persona piadosa que hace obras de justicia. Ahora, ¿somos nosotros de ese tipo de personas? Que creemos que Dios está amenazando, siempre avisando y al final nunca juzga. ¿Pensamos nosotros que Dios es flojo en esto, que amenaza, pero que realmente no tiene intenciones de juzgar? No. Dios es bondadoso contigo para darte ocasión para el arrepentimiento. Y el Señor juzgará a aquellos que toman esa ocasión que Dios da para el arrepentimiento como una razón para mofarse del Señor. El hombre que no se arrepiente ante la longanimidad de Dios está despreciando su bondad, está despreciando su paciencia, está despreciando su largura de ánimo, que eso es lo que significa la palabra longanimidad. Esa persona que se endurece, esa persona que es impenitente, que es maligna, lo único que está haciendo es amasar para sí mismo ira para el día de la ira. Aquí la imagen que el Señor nos quiere dar es como la de un coleccionista que va añadiendo, abre su caja fuerte y cada día guarda un sello, guarda una monedita, guarda un autógrafo, ¿verdad? Y va llenando, enriqueciendo su colección. Pues así dice que el hombre que no procede al arrepentimiento ante la misericordia del Señor está guardando maldad tras maldad, impiedad tras impiedad, está amontonando una colección de razones para que la ira de Dios descienda sobre él en el día del juicio. El día del juicio será un día en el cual cada uno será juzgado conforme a sus obras. Luego, los versículos 7 y 10 nos hablan de otro tipo de persona. Hemos hablado de la persona que dice, bueno, Dios amaga pero no golpea, y se toman eso como algo para despreciar al Señor. Pero en los versículos 7 y 10 habla de otro tipo de personas. Igual que dice que cada uno será juzgado conforme a sus obras, sus malas obras, dice que Dios también dará vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Luego lo recalca en el versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Aquí nos encontramos otra persona completamente diferente. Una persona que está llena de deseos por el cielo. Hace lo bueno y nunca afloja en ello. Dice que persevera. No es que algún día coincidió que hizo algo que parecía estar bueno, no, sino que es una persona que persevera en el buen hacer. Una persona que tiene, el mayor deseo que tiene es que Dios le honre, que Dios se agrade de él. Que considere, una persona que considera que lo único que vale en su vida es tener la aprobación de Dios, la sonrisa de Dios cuando vaya delante del tribunal. Dice que el apóstol aquí, a esa persona, la describe como alguien que solamente busca la inmortalidad. No solo por vivir para siempre, sino por vivir con Dios para siempre. Ahora, ¿qué sucederá con esta persona? Pues que también será juzgada conforme a sus obras. Igual que el malo, el que hace
obras de injusticia porque tiene un corazón impío, será juzgado por ello conforme a sus obras. También la persona que busca a Dios y que tiene como primer deseo y primera meta en la vida honrar a Dios, dice que también será juzgada por sus obras. ¿Y cuál será su recompensa? Vida eterna, gloria, honor, la inmortalidad. Qué bueno esto, ¿verdad? Y seguro que tú estás pensando, ese soy yo. Pero es que aquí es donde está el problema. Es que no hay ni uno solo que se caracterice por esto. No hay nadie, como nos va a decir en el capítulo siguiente, no hay nadie que busque a Dios. No hay nadie que tenga como meta y persevere en esa búsqueda de esa meta el glorificar a Dios y darle honra. Ni tú ni yo, nadie en el mundo es esa persona. Solamente Jesucristo vino a este mundo y su comida y su bebida, su razón de ser, era la gloria del Padre. Ahora, aunque exista ese problema de que no haya ninguna persona que realmente busque a Dios, el principio sigue ahí. Es como si Dios dijera, todo el que hace lo malo será juzgado por lo malo que hace. Y todo el que hace lo bueno, aunque no haya ninguno, si lo hubiera, será juzgado también por lo que hace. Pero precisamente porque no existe ninguna persona que haga lo bueno, por eso es que el apóstol escribe la carta. Para dar la buena noticia de que aunque nosotros no podemos hacer esas buenas obras, hay alguien que las ha hecho por nosotros y ese es Jesucristo. Por eso dice que las buenas noticias, el Evangelio es Jesucristo. Ante nuestra imposibilidad de agradar a Dios y de perseverar en hacer el bien hasta el final, tenemos la buena noticia de que tenemos un sustituto. Hay alguien que lo ha hecho por nosotros y que en el día del juicio sus méritos, su obediencia, su amor al Padre será contado como nuestro. Esa es la buena noticia del Evangelio. En los versículos 8 y 9 encontramos aún una tercera clase de persona. Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Y aquí se está hablando de una persona que está centrada en sí misma, que no está dispuesta a reconocer el señorío de Cristo. Dice que es contenciosa, es obstinada, conociendo la verdad, no la obedece, rehúsa obedecer la palabra del Señor. Pero claro, no existe tal cosa como un vacío espiritual. No existe una persona que diga, bueno, yo no obedezco la palabra de Dios, pero tampoco la desobedezco. Yo estoy en esa situación neutral. Yo no he conocido la revelación de Dios y por lo tanto no puedo ser juzgado por algo que no conozco. Todas las personas serán juzgadas por sus obras, incluso estos que se obstinan en rechazar la palabra del Señor. El desagrado de Dios, el descontento, la ira de Dios cae precisamente también sobre este tipo de personas. La ira de Dios está contra ella. Su indignación dice que se está levantando. En el Evangelio se revela la justicia de Dios, la ira de Dios. Dice en el versículo 18 del primer capítulo. Y el resultado de esa ira y de esa indignación, pues será sufrimiento, angustia, dolor y agonía. Así que el segundo principio que hemos visto esta mañana que nos dice el apóstol con respecto al juicio es que el juicio será conforme a las obras de cada uno. Recordad que el primero era que todos seremos juzgados y el segundo principio es que cada uno será juzgado conforme a sus obras. Lo tercero que nos dice el apóstol en los versículos 9 y 10 es que el juicio será completamente imparcial. Lo que se ha dicho del juicio se aplica al judío primeramente y también al no judío, al gentil. Fijaos el versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. O sea que hemos visto un primer principio del juicio y es que todos seremos juzgados.
El segundo principio es que todos seremos juzgados cada uno conforme a sus obras. El tercer principio es que en ese ser juzgado conforme a nuestras obras, nadie tendrá un privilegio por pertenecer a un grupo especial entre los hombres. Y nadie tendrá ninguna desventaja en el juicio por no pertenecer a ese grupo. Y fijaos que eso es tanto para aquellos que serán juzgados y condenados por su pecado, como para aquellos que perseveran en hacer el bien. Comparar el versículo 9 con el versículo 10. El versículo 9 habla del juicio que será igual para el judío que para el no judío. Y el versículo 10 dice que la recompensa para aquellos que hacen lo bueno, que perseveran en buscar la gloria de Dios, también será igual para el judío y también al griego. Dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué es eso así? Porque Dios es absolutamente imparcial. Por lo tanto, los principios relacionados con la recompensa y el castigo se aplican al judío tanto como al gentil y en ese orden. Pero es solamente una cuestión de orden. Tú serás juzgado igual que cualquier otro. Seas judío o no seas judío. Seas evangélico, seas católico. Seas ateo, seas agnóstico, seas la persona más religiosa del mundo. Todos seremos juzgados de manera imparcial. Así que el judío no tiene ningún estatus especial. Sí, yo soy malo, ya lo sé, y yo he vivido para mí mismo, ya lo sé, y yo he rechazado la palabra de Dios, ya lo sé, pero soy judío. Y cuando vaya al juez veré que Jesucristo también era un judío y me echará una mano porque, oye, para eso estamos. No. Y el que es gentil no irá al juicio diciendo, cachi, mira que nací casi al lado, pero en una frontera. Y el ADN, soy primo de los judíos, pero no lo soy. Y por eso, ahora yo voy a tener una desventaja. Todos seremos juzgados imparcialmente por el Señor. Aquellos que son de una nación particular, con una herencia especial, no parten con ninguna ventaja por el hecho de serlo. Ni mejor ni peor. El mismo trato tendrá el judío y el gentil, el cristiano, el hereje o el pagano. Dios es absolutamente imparcial. Dios no tiene favoritos. Dios no puede ser sobornado. Mirad cuando Él juzgó a su Hijo en la cruz. Ni siquiera por ser su Hijo unigénito tuvo ningún trato de favor. El pecado tenía que ser condenado. Y la ira, todo el peso de la ira de Dios descendió sobre su Hijo amado. Así que las decisiones de Dios en el juicio no van a estar condicionadas por el país de origen de la persona, por su sexo, por su color, por su riqueza, por su inteligencia, por su habilidad, por su clase social. No. Su justicia, la justicia de Dios es absoluta. Su rectitud es perfecta. Dios no se va a dejar mover o conmover porque haya algo que distinga a una persona de la otra. Dios no es un grado más duro, ni un grado más indulgente con unos o con otros. Todos los caminos de Dios son verdad. Él es justo y recto de manera absoluta y perfecta. Así que Dios no se puede dejar influenciar como nosotros, ¿verdad? Nosotros vamos aquí por la calle y no nos saludamos con nadie, pero nos vemos en un país extranjero, este es español, hola, ¿qué tal? Y vemos al vecino que nunca nos ha saludado en el portal, pero en Londres sí, claro, y tomamos algo juntos, ¿verdad? Y en competiciones deportivas y en cualquier cosa, no, primero que sea de mi país, aunque no sea el mejor, aunque sea un tramposo, pero es de los nuestros. A Dios no le vale eso. Ese es el juicio falso de los hombres. Ahora, eso es una buena noticia. Es una buena noticia porque al no haber favoritismo, nadie estará en desventaja. Nadie se podrá sentir discriminado porque le faltaba el nivel cultural o social o económico, o porque tenía la piel más clara o más oscura, o porque tenía un acento al hablar o el otro.
Así que el albañil, la viuda, el guapo, la fea, el profesor de universidad, el analfabeto, todos compareceremos ante el juicio de Dios en igualdad de condiciones. Y esto es un acto de misericordia. Imagina que todos tus pecados fuesen juzgados por algún hombre. Un hombre que no puede evitar tener prejuicios, simpatías, favoritismos. Así que un acto de misericordia del Señor, que sea Él quien así nos juzgue. Así que, antes de entrar en el cuarto punto, resumiendo, hemos visto que todos los que merecen ser juzgados serán juzgados. En segundo lugar, que el juicio será conforme a las obras de cada uno, sean buenas o malas. En tercer lugar, hemos visto que el juicio será completo e imparcial. Pero en cuarto lugar, nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es el estándar? ¿Cuál es la norma por la cual hemos de ser juzgados? Porque aquí entre los hombres, según el país donde estés, se te juzga de una manera o de la otra por lo mismo. Hay sitios donde se autoriza cosas que están prohibidas. O según la edad que tengas. O según la condición en la que estabas cuando cometiste el delito que se te imputa. Hay tantas razones por las cuales no sabemos exactamente cómo vamos a ser juzgados. Bueno, no sucede así en el caso del Señor, porque el juicio estará basado en la ley de Dios. Y aquí el apóstol comienza poniendo el ejemplo de un gentil pagano. Esa persona nunca ha visto la ley de Dios, nunca ha tenido una Biblia en la mano, nunca ha visto escrito un versículo por ahí, nunca ha oído a nadie hablar de los 10 mandamientos. O sea que esa persona no tiene la ley de Dios. Ahora, observa a ese pagano, observa sus acciones. Sus acciones dicen que esa persona que no conoce la ley de Dios actúa como si la tuviera. Por ejemplo, esa persona sabe que hay que honrar a los padres, respetarlos y obedecerlos. Esa persona se indigna cuando alguien le roba sus propiedades. Esa persona protege la vida de sus seres queridos. Cuando otras personas tratan de hacerles daño o de maltratarlos o de matarlos, esa persona que no conoce la ley de Dios trata de proteger a los suyos. Esa persona tiene muy claro que su cónyuge es suyo y de nadie más. ¿Os dais cuenta? Nosotros tenemos aquí un perfecto pagano que tiene conocimiento de al menos 4 mandamientos. El quinto, el sexto, el séptimo y el octavo. Esto es universal. Sin conocer la ley de Dios escrita, tiene el principio de la ley en su mente y en su corazón. A esa persona nunca se le han enseñado los 10 mandamientos, pero sabe que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se deben hacer. Tiene un sentido de la ley. Forma parte de su constitución como persona, como hombre, ese sentido del bien y del mal. De tal manera que aunque no tiene la ley en papel o en piedra o en algún otro soporte externo, lo tiene grabado, lo tiene en lo más profundo de su ser. Por así decir, viene por defecto, viene ya de fábrica. Tiene una conciencia que emite juicio, tanto sobre su propia conducta, y por eso ese pagano, que jamás ha oído hablar del nombre de Dios, ni de Jesús, ni de la Biblia, ni de la ley, ni de Moisés, ni nada de eso, pues cuando hace algo malo y ofende a su pareja, y hay tristeza, y se baja la cabeza, y se siente vergüenza. ¿Por qué? Porque tiene una conciencia que dice, le hablaste muy fuerte, fuiste muy brusco, le hiciste daño. ¿Por qué tiene ese sentido de que ha hecho mal? O de que el otro le ha hecho mal. Porque tiene la ley de Dios escrita en su corazón. Este sentido de la ley no siempre está igual de claro, pero siempre está ahí. Por eso encontramos gente de cualquier cultura,
Hay culturas en las que ciertas cosas son toleradas que en otros sitios, vamos, ni se puede hablar de ellas. Pero aunque haya distintos grados de claridad respecto a esas leyes, lo cierto es que están ahí. Igual que algunos necesitamos lentes para corregir nuestra visión, se necesitarán lentes, pero hay algo que ya vemos, ya es innato en nuestros corazones. Claro, la pregunta es, ¿y esa persona, ese pagano que no conoce la ley, pero que la tiene de alguna manera grabada dentro de él, la obedece? ¿Cumple perfectamente conforme al sentido del bien y el mal que tiene en su interior? Sabemos que no. Peca contra su propia conciencia de manera repetida. Es un infractor. Deliberadamente es un transgresor, como hemos visto en el primer capítulo de la epístola. Su vida no agrada a Dios y por eso dice que está pereciendo. Esto es lo que nos enseñan los versículos 12, 14 y 15. Fijaos, dice, porque todos los que sin ley han pecado, y estos paganos que no conocen nada de Moisés ni de la Biblia, dice, los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, fijaos que el apóstol usa esa expresión. El hombre por naturaleza tiene un sentido del bien y el mal. Y hay veces que hace lo que es conforme a la ley. Dice, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esto es lo que le pasa al pagano. No tiene la misma medida de luz que tienen otros, los que tienen el conocimiento de la Biblia, pero tienen algo de luz. Y conforme a esa luz serán juzgados. Así que si nosotros ponemos junto este pasaje y lo que vimos en el capítulo anterior, podemos llegar a la conclusión de que el pagano tiene suficiente conocimiento de Dios, de su ley y de su juicio como para ser absolutamente inexcusable. Fijaos, el conocimiento que tenemos de la ley por naturaleza no es suficiente para eximirnos del juicio, ni para que seamos absueltos en el juicio, pero sí para que vayamos a juicio. Cada uno conforme a la luz que ha recibido. No está sin luz este pagano. Sin embargo, persiste en pecar contra aquello que sabe que está mal. Y es por eso que los paganos también están pereciendo. Y es por eso que estamos llamados a llevarle el evangelio a los paganos. Bueno, podemos decir, bueno, vamos a dejar a aquel hombre en la tribu porque mientras desconozca no tiene responsabilidad. Si vamos nosotros y no cree, pues entonces, no, él ya tiene suficiente luz en sí mismo. Y este es el motor de las misiones a lo largo de los siglos. Por eso la gente ha dejado sus casas, sus culturas, han cruzado el océano para ir a predicarle a los paganos el evangelio. Porque ellos son también responsables delante del Señor. Así que el apóstol habla del caso del pagano, pero luego lo contrasta con el caso del hombre que sí tiene la ley. Y en este caso representado por el judío. Claro, la situación del judío es muchísimo mejor, porque no tiene un poquito de luz, tiene la luz plena. Tiene lo que Dios ha dicho que es bueno y lo que Dios ha dicho que está malo. Y el judío no solamente tiene la ley, sino que está familiarizado con ella. La conocían desde pequeñito. Los papás hacían el culto devocional con sus niños cada día. Y lo llevaban al templo o posteriormente a la sinagoga. O sea que tenían una ventaja. Sin embargo, no es el poseer la ley lo que pone a una persona bien con Dios, sino hacer la ley, cumplir la ley. Hay gente que tiene una Biblia en casa como un amuleto. Mientras tenga la Biblia en casa, todo me irá bien. No. Ni siquiera con leerla. Hay que vivirla, hay que practicarla. Hay que practicar la justicia del Señor. Pero en el caso del judío que tenía ese privilegio de tener la ley en plenitud, dice que tampoco la cumple. Pablo insiste que la misma ley que el judío ha quebrantado
será la norma por la cual será juzgado. Versículos 12 y 13. Todos los que bajo la ley han pecado, los judíos, los que tienen la ley en sus manos, dice, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, estos serán justificados. Aquí no hay lugar al equívoco, ¿verdad? La ley que un hombre tiene es el estándar, es la norma por la cual será juzgado. Pero todos los hombres tenemos algo del conocimiento de la ley, o la que está escrita en nuestros corazones, o la que está escrita en la palabra del Señor. Algunos tienen la ley como un código escrito, y además lo tienen dentro de sus corazones. Otros, los paganos, solamente la tienen en sus corazones. Pero Dios a ambos le demanda que la cumplan. No se puede alegar ignorancia delante del Señor. ¿Por qué? Porque ninguno de esos dos grupos vive conforme a la luz de la ley del Señor. El pagano no es tan censurable como el judío, pero igual es censurable. Tendrá más responsabilidad el judío que tiene la ley. Y puesto en nuestro idioma, en nuestros tiempos. Vosotros que venís a la iglesia domingo tras domingo, tenéis más responsabilidad. Vosotros que tenéis la Biblia, la leáis o no la leáis, tenéis más responsabilidad. Ahora, el que nunca la ha tenido, nunca ha ido a la iglesia, igual tiene su responsabilidad. Y será juzgado por la misma ley. Pero nuestro castigo, si rechazamos, si perseveramos en rechazar al Señor, nuestra responsabilidad y nuestro castigo serán infinitamente mayores. La prueba decisiva en ambos casos de que serán juzgados es que ninguno ha conseguido cumplir la ley del Señor. El juicio es conforme a la ley. Por tanto, es inexacto y es falso y es engañoso decirle a la gente que serán juzgados por si aceptaron a Cristo o no. Eso que se usa tanto a la hora de evangelizar no es correcto, no es bíblico. No seremos juzgados por si hemos aceptado a Cristo o no lo hemos aceptado, suponiendo que eso de aceptar sea un lenguaje bíblico, que no lo es. Seremos juzgados por si hemos obedecido o no hemos obedecido a la ley del Señor. La base de nuestro juicio es la ley del Señor. Ahora, cuando nosotros llegamos a este punto, pues seguramente tendríamos que entrar en modo desesperación. Porque ¿quién cumple constantemente todos los días de su vida, desde su nacimiento hasta su último aliento, la ley de Dios? Ninguno de nosotros. Eso es lo que hace necesario que se nos predique el Evangelio. Eso es lo que motiva que el apóstol escriba esta carta. Primero nos dice, estamos sin excusa quienes quiera que seamos. Pero podemos ser perdonados por la justicia de Jesucristo. Cuando nosotros abandonamos toda esperanza de ser perdonados por nuestra cara bonita, porque somos evangélicos, porque hemos sido bautizados o por cualquier otra cosa, cuando nos vemos desesperados delante del Señor, entonces cuando acudimos a Él por la gracia, por la obra del Espíritu, entonces cuando podemos ser perdonados, cuando podemos ser justificados delante del Señor. Entonces es cuando se convierte en buenas noticias el saber que Jesucristo cumplió la ley perfectamente por Él y por todos aquellos que a Él se agarran, esperando su misericordia y su perdón. Terminamos, os dije que en el versículo 16 veríamos 4 detalles, no menos importantes, pero sí menores comparado con lo que hemos visto anteriormente, y con esto terminamos en esta mañana. Lo primero que vemos en este versículo es que Dios juzgará no solamente las cosas de los hombres de las cuales otros hombres han sido testigos, sino también las cosas secretas de los hombres. Esto pone la situación peor todavía, ¿verdad? Yo no voy a ser juzgado solo por lo que me han pillado que he hecho, sino que aquel que todo lo ve, aquel que es el omnisciente, aquel que conoce no solamente lo que hago, sino lo que hay en lo más profundo de mi corazón, ese será mi juez. Por él seré juzgado. La segunda cosa que nos dice aquí el apóstol
sobre el juicio es que hay un día determinado para el juicio. Hay un día en el cual todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. No es la vida la que nos juzga, no son los hombres los que nos han de juzgar, sino que Dios mismo, que ha determinado un día en el cual seremos juzgados. Luego nos dice también en ese último versículo, en el versículo 16, que el juez no será otro que el propio Jesucristo. Jesucristo, aquel al cual nosotros hemos abrazado por la gracia de Dios, o aquel al cual despreciamos porque no lo consideramos necesario para nuestra vida, será Él precisamente quien nos juzgue. Aquel que fue sometido a las mismas pruebas, a las mismas tentaciones que nosotros, sin caer en el pecado, ese será precisamente nuestro juez. Y la última cosa que nos dice el apóstol, y que quiero que quede en vuestras mentes, es que él dice que este juicio será, palabras literales, conforme a mi evangelio. Y su evangelio hemos visto al principio de la epístola, que es el evangelio de Dios. No es un invento suyo, no son conclusiones personales, no es su filosofía, su manera de interpretar lo que Dios ha dicho. No, este asunto del juicio es conforme a la verdad del evangelio. Y entre otras cosas, eso nos está diciendo que la enseñanza sobre el juicio no la podemos separar de la enseñanza sobre el evangelio. Hoy en día predicamos un evangelio barato, ¿verdad? En el cual no hablamos de pecado, no hablamos de condenación, no hablamos del juicio divino, no hablamos de la ira santa del Señor. No solamente hablamos de pasarlo bien, de prosperar, de tener buena familia y encima, como extra, unas vacaciones en el cielo para siempre. No, el apóstol dice que parte del evangelio que él predica es anunciar el juicio de Dios. El anuncio del juicio no es que el predicador está de mala ese día y quiere que la gente se vaya a comer con una mala conciencia, no. El juicio forma parte integral del evangelio que predicaba el apóstol, del mensaje apostólico. Por lo tanto, nosotros no estamos predicando el evangelio si por no herir a las personas no les hablamos del juicio. No podemos pretender estar dando buenas noticias a las personas si primero no les decimos que están en una situación desesperada y lamentable. No buscarán la salida, el perdón y la reconciliación con Dios si creen que todo está bien con Dios. Por eso el Señor nos llama primero a nosotros mismos a considerar con seriedad este asunto del juicio y luego también a comunicarlo a otros. Oremos. Amado Señor nuestro Dios, es tremendo hablar del juicio como si nosotros no fuésemos a ser juzgados. Esa es la manera en que vivimos. Condenamos a nuestros políticos, condenamos a los empresarios, condenamos a los banqueros, condenamos a la vecina que vive una vida inmoral, condenamos a otros que hacen trampas en el juego. De la misma manera que nosotros juzgamos porque tenemos un sentido de lo justo y lo injusto, así nosotros también vamos a ser juzgados. Y tú nos adviertes de esto, Señor. Y tú nos dices que no hay favoritismos para ti. Que tú, Señor, no vas a ser conmovido simplemente porque nosotros sabíamos lo que era correcto. Tú demandas que nosotros hagamos lo correcto. Y ahí es donde todo se viene abajo, donde nos damos cuenta de que ninguno de nosotros ha hecho nunca lo correcto. Y por eso, Señor, con ese trasfondo se hace más hermoso el anuncio del Evangelio. Que Dios mismo, ese Dios recto y perfecto en justicia y santidad, se hizo hombre para vivir una vida perfecta que ofrece intercambiar con nosotros. Te damos gracias, Señor, por Jesucristo, te damos gracias por su sacrificio, por la justicia que Él obtuvo allí en la cruz y en la resurrección. Te damos gracias, Señor, porque Él nos la ofrece. Te damos gracias, Señor, porque tu Hijo Jesucristo no se cansó de hablar del juicio venidero y nos instó a huir de Él.
Oh Señor, permite que cada uno de los que estamos aquí esta mañana huyamos con absoluta desesperación de ese juicio que tú vas a derramar sobre todos los hombres, y el único lugar donde podemos escondernos es en ti mismo, Señor, en la provisión que tú nos has dado en Jesucristo. Ayúdanos a entender estas cosas, a vivir en consecuencia con ellas y también a proclamarlas, para que las personas que nos rodean, que están obstinándose en luchar contra ti, procedan al arrepentimiento y también como nosotros reciban el don de la salvación, el perdón de sus pecados y la vida eterna. Señor, ese es nuestro deseo. Óbralo según tu voluntad en cada uno de nosotros. Te lo pedimos por tu Hijo y para tu gloria. Amén.